Diputado Grosso, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, estamos todos muy contentos con estar debatiendo esta ley acá. La verdad que es una alegría inmensa que podamos arrancar el periodo ordinario debatiendo educación ambiental, ¿no? Una ley que se construyó en el tiempo, como dijeron muchos diputados y diputadas. Quiero decir dos cosas de contexto primero. Estamos debatiendo esto acá porque el presidente de la Nación, a través del ministro de Ambiente y el ministro de Educación de la Nación, enviaron un proyecto de ley de educación ambiental al Congreso de la Nación y es decisión política de este gobierno que esto se esté discutiendo acá. Digo esto porque se habló mucho de los proyectos presentados, que salieron, que no salieron. Lo cierto es que en el Congreso todos conocemos cómo se construyen las cosas y cuando hay decisión política las cosas avanzan. Después, por supuesto, lo discutimos en la comisión, hubo grandes aportes de distintos proyectos de ley que habían sido presentados. Recuerdo el de la diputada Cerruti, el de la diputada Camaño. Hubo un debate, enriquecimos el proyecto y hoy estamos, por suerte, avanzando en la media sanción en esto que todos y todas llamamos como una de las deudas de nuestra democracia, con la ley de educación, con la ley ambiental, con la Constitución, la necesidad de sancionar esto. Y el otro tema de contexto, que también me parece que siempre que pueda hay que volver a aclararlo, y lo discutimos mucho el año pasado, es el global. ¿En qué mundo estamos discutiendo la ley de educación ambiental? Atravesando, como decimos siempre y como dijeron muchos diputados y diputadas, la crisis ecológica más importante que ha atravesado la humanidad, con 1/3 de la población mundial en proceso de confinamiento, con un proceso de destrucción de la economía global. Después de la crisis del 30, se calcula que esta ha sido la peor crisis económica, cayó 10 puntos el PBI global. Tengo algunos datos acá, 114 millones de personas perdieron su trabajo en el mundo, 120 millones de personas entraron en la pobreza extrema. El 1% más rico de la población tiene más del doble de riquezas que 6.900 millones de personas. En América Latina esto fue 52 millones nuevos pobres, 40 millones de personas sin trabajo. Este es el contexto en el que estamos discutiendo una ley nacional de educación ambiental. Y recuerdo que el año pasado, hace un año, cuando arrancábamos con todo este proceso del confinamiento, cuando esto llegaba a la Argentina, se discutía mucho de la nueva normalidad. Estábamos anticipándonos a estos números que yo recién decía y sabíamos que ese impacto iba a generar crisis en la humanidad, en la dirigencia política, en la dirigencia social, en las dirigencias del mundo. Y decíamos, bueno, esto va a traer un proceso de reflexión. La humanidad se va a mirar un poquito, nos vamos a mirar cómo nos organizamos, cómo producimos, cómo vivimos, ¿no? Un virus de origen zoonótico, ya lo dijeron distintos diputados y diputadas preopinantes, y eso parece que todavía no llegó. Hoy veía los números y este debate internacional entre cuáles son los destinos de las vacunas, y el 11% de la población mundial adquirió el 49% de las vacunas producidas. 24% fueron a Europa, 15% a Estados Unidos, 5,4% al Reino Unido, 4,7% a Canadá. El 89% del resto de la población mundial recibió el 50% de las dosis. Hasta acá no aprendimos nada. Hasta acá no aprendimos nada. Parece que todo va a seguir igual o, lo que es más triste, peor aún. Por eso para nosotros hay que fortalecer el rol del Estado. Y por eso para nosotros discutir una ley como esta que establezca que esta perspectiva se debata en el conjunto del sistema educativo es fortalecer el rol del Estado. Algo de eso estuvimos haciendo también. Porque lo que el Estado no regula, el mercado lo destruye o lo distribuye mal. Y esto podrían ser dos grandes enseñanzas de esta crisis. Algo estuvimos haciendo desde que nosotros llegamos al gobierno, por lo menos le dimos el rango de ministerio, y hoy está nuestro ministro acá, a lo que era una Secretaría de Ambiente, y fortalecimos las políticas públicas, y lo hemos visto al ministro trabajar denodadamente a lo largo y ancho del país para fortalecer el sistema de políticas públicas que tenemos con respecto
al medio ambiente. En este Congreso nosotros y nosotras debatimos un montón de proyectos de ley. Desde la comisión estuvimos con una actividad intensa, diputados y diputadas de todas las bancadas, participamos de una enormidad de cantidad de reuniones para discutir diversos temas. Sancionamos en este Congreso la ley de Escazú, sancionamos en este Congreso la modificación de la ley del manejo del fuego, sancionamos la ley Yolanda, debatimos, por supuesto, la ley de humedales y le falta seguir camino a esa ley y vamos a trabajar para que así sea. Pusimos al Estado a discutir el tema ambiental. Yo creo, por supuesto, que siempre falta, porque a esta pelea estamos llegando siempre tarde. Veo el relojito y me estoy poniendo nervioso porque falta muy poquito. Pero creo que esta ley que hoy estamos discutiendo puede realmente hacer un antes y un después en dos problemas principales que tenemos a la hora de poder construir de la perspectiva ambientalista una perspectiva de organización de nuestra sociedad y de desarrollo. Hay un problema, lo plantea una intelectual muy importante de la Argentina, Maristela Svampa, que dice que en la dirigencia política del mundo, no solo de la Argentina, hay una ceguera epistémica. No vemos el problema ecológico, no lo vemos, como si no existiera, como si no estaríamos hace un año organizando nuestros estados, a nuestro sistema de salud, a nuestra economía, para morigerar los efectos de una crisis ecológica. Como si no hubiésemos muchas veces desde los distintos estados nacionales, provinciales y municipales tenido que atender inundaciones, situaciones de crisis climática, situaciones que afectan a poblaciones enteras a partir del desastre climático que estamos teniendo en el mundo hace ya unos cuantos años. No lo vemos y esto es algo que hay que empezar a discutir y empezar a decir. El año pasado hablamos mucho más de ambiente, de los bienes comunes, de la perspectiva ecológica en este Congreso, pero eso no alcanza, todavía no lo vemos. Y el otro problema que tenemos, terrible con el tiempo, el otro problema que tenemos es una discusión que se dio acá todo el tiempo y que aparece solapadamente y que cuando discutimos un tema ambiental aparece menos y cuando discutimos otro tema aparece más, que es esa falsa contradicción entre desarrollo y ecología y que tenemos que resolver de alguna vez, no como partido político o como espacio particular, como sociedad. Quizás en América Latina habría que pensarlo, quizás en el mundo entero. Tendríamos que pensar cómo vamos a desarrollar nuestras sociedades ecológicamente hablando. Nosotros creemos que para eso la educación es una enorme herramienta que nos permite incorporar a distintos sectores de la población a ese debate. Nosotros creemos que para discutir eso hay que discutir, obvio, los modelos económicos y por eso lo dijimos en este Congreso. No hay posibilidad de desarrollar un modelo neoliberal y ser ecológicamente sustentable o sostenible. No hay posibilidad. Es una contradicción en sí misma. No se puede dejar afuera a la mitad de las personas, concentrar la riqueza en un puñado de empresas y construir un modelo sostenible, como dicen algunos diputados y diputadas. Yo creo que tenemos ante nosotros dos cositas más. Perdón, presidente. Escuchaba la preocupación o la alegría de muchos diputados y diputadas de la oposición ante una ley de educación, ante la idea esta de que la educación ambiental nos va a permitir. Y escuchaba a un diputado que decía, el ejemplo empieza por casa. Y veía a muchos diputados y diputadas con este barbijo, el super barbijo del CONICET, la UNSAM y la UBA, y recordaba las políticas públicas que llevaron adelante mientras fueron gobierno. Y este barbijo, que una de las universidades a las que aportó científicamente fue la Universidad de San Martín, es una de las universidades a la que su gobierno por decreto le quiso sacar un terreno para dárselo a una empresa privada. La educación pública se desfinanció ostensiblemente a lo largo y ancho del país. Voló una escuela en Moreno, murió una docente y un trabajador de la escuela. Hay que empezar por casa. Ustedes fueron gobierno hace 4 años. Me parece que hay que tener autocrítica primero para pedirle al resto que obre con el ejemplo. Nosotros obramos con el ejemplo y por eso estamos hoy sancionando, dándole media sanción a esta ley de educación ambiental. Miren, esta es una oportunidad formidable para poder
construir con el conjunto de nuestra sociedad un debate que nos permita desarrollar o consolidar un nuevo paradigma de desarrollo, que sea sustentable, que sea ecológico, que nos permita pensarnos a nosotros y a nosotras, a las personas no como dueños del planeta, sino como partes del planeta. El tiempo es ahora y estamos llegando tarde. Pongámonos a trabajar. Muchas gracias. Gracias, diputado.